Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas y todos. Este video les voy a hablar de los tratamientos biológicos que en general se hace para justamente los efluentes. Y bueno, como su nombre lo indica, un tratamiento biológico tiene relación justamente con la utilización de los microorganismos para, en líneas generales, degradar la materia orgánica presente en especial en los efluentes. Tiene distintos objetivos, ¿no? Coagular y remover los sólidos coloidales o sedimentables y estabilizar la materia orgánica. Esto, acuérdense, los coloides, por ejemplo, que hemos hablado en la parte de agua que están presentes en el Río de la Plata. Remover nutrientes, nitrógeno y fósforo específicamente, que son los nutrientes por excelencia que generan después o pueden generar un boom de algas en los cuerpos de agua, generando la eutrofización y la posterior muerte del cuerpo de agua, la muerte entre comillas, ¿no? Remover contaminantes específicos, prioritarios, eso se hace en la fase de ecualización que vimos en el video anterior, donde justamente lo que tenemos que hacer es generar condiciones de equilibrio de un efluente para cuando llega el tratamiento biológico no afecte la cinética y el metabolismo de las bacterias. Reducir la toxicidad del efluente también lo tengo que hacer previamente al tratamiento biológico y por supuesto cuando le saco la carga biológica también le bajo la toxicidad del efluente. Y bueno, estabilizar todo lo que tiene que ver con barros residuales. Un poco distintos procesos que les había hablado tienen que ver con distintos tipos de tratamientos. Dentro de los tratamientos tenemos, según el uso de oxígeno, por ejemplo, tratamientos biológicos anaeróbicos, tratamientos biológicos aeróbicos o facultativos, que son aquellos que son combinados. ¿Qué cambia? Bueno, justamente el tipo de bacteria, porque una bacteria que generalmente vive en condiciones de anaerobia, el oxígeno la mata y viceversa, ¿no? Bacterias que consumen cuando hay presencia de oxígeno disuelto mueren ante la falta de oxígeno. Después hay otras que son estas facultativas que se pueden adaptar a distintas situaciones, que generalmente son las que terminan degradando la materia nitrogenada. Hay que entender que la materia orgánica está compuesta por una parte de carbonados, o sea, con contenido de hidrocarburos, carbono, y otra parte que tiene que ver más que nada con la presencia de nitrógeno. Bueno, los primeros, en especial 5 días, es donde se consume más la materia que tiene que ver con la presencia de carbono, mientras que desde ahí hasta los 21 días hay generalmente la materia presente tiene que ver más con el contenido de nitrógeno. Es así como los tratamientos se dimensionan considerando muchas veces estos periodos de tiempo. Bueno, dentro de los procesos biológicos vamos a encontrar los cultivos biológicos, fijos y combinados. Esto tiene que ver también, se tiene que considerar, y esto es un poco lo que hablé en algún video, con el tipo de cinética que tiene el crecimiento de las bacterias, ¿no? Que en principio tiene un crecimiento exponencial hasta que toma una meseta y después empieza un decaimiento. Bueno, por ejemplo, uno de los procesos que es el barro activado lo que hace es tomar parte del barro donde la cinética de bacterias está en crecimiento exponencial. ¿Para qué? Porque tiene un gran poder de reproducción y justamente al ser bacterias, si se dice jóvenes, tienen mucha más energía para degradar la materia orgánica. Entonces, parte de ese extracto se vuelve a recircular y se vuelve a utilizar para mejorar el proceso biológico. Eso, bueno, es importante tenerlo en cuenta. Ahora, todo lo que son procesos aeróbicos, que después lo vamos a ver, por ejemplo, tenemos el lecho percolador. ¿Qué es el lecho percolador? Bueno, lo que hago es, adentro de una pileta, pongo piedras y el líquido va a ir escurriendo entre esas piedras. En esa piedra, alrededor de esa piedra, se va a formar una película. Esa película obviamente va a tener una carga biológica importante, donde el líquido en contacto con esta carga biológica va, o sea, las bacterias presentes
en torno a esa piedra, van a empezar a degradar la materia orgánica. Y que es importante tener en cuenta que la superficie que abarca justamente el tratamiento es todo el entorno de la piedra. Entonces, cuando se considera la superficie de tratamiento, es una superficie amplia. Hay otros procesos como por ejemplo usar la flotación a través de la inyección de aire, donde utilizo por ejemplo la oxidación como degradación biológica. Tenemos con discos, tratamientos con discos, que es una especie de lecho percolador, pero mucho más eficiente, porque lo que voy a tener son discos continuos y en cada disco se va a formar esa película que se formaba en las piedras. Entonces, el líquido, al estar en contacto con cada uno de esos discos, se va a empezar a degradar la materia orgánica disuelta presente en el efluente. Bueno, esos son distintos tipos de tratamiento biológico. Otro muy utilizado también son las lagunas, las lagunas aireadas, o sea, lo que busco con la laguna justamente es, y eso tiene que ver también con el espacio disponible. Si tengo espacio disponible es un tratamiento efectivo, ambientalmente sostenible si se quiere, porque estamos hablando de simular una condición real una condición natural donde hay carga biológica y las bacterias actúan como si fueran parte del medio. Entonces, la laguna lo que va a hacer es recibir este efluente con carga biológica y las mismas bacterias presentes en el líquido van a encargarse de degradar justamente esta materia orgánica que está siendo tóxico el efluente. Bueno, posterior a eso después se genera el vuelco. Después tenemos todos los tratamientos que tienen que ver con la parte anaeróbica. Bueno, un caso de un tratamiento anaeróbico es, por ejemplo, la cámara séptica. ¿Qué es la cámara séptica? La que se pone antes de los pozos ciegos. Y justamente lo que hace la cámara séptica es formar una costra de grasa que no deja entrar el oxígeno. Acá abajo va a haber una parte de líquido y hacia el fondo van a irse los sólidos. Bueno, toda esta parte, como no tiene presencia de oxígeno, va a preponderar justamente aquellas bacterias que pueden sobrevivir en condiciones de anoxia, y eso va a generar la degradación de la materia orgánica. Son métodos muy eficientes, no obstante, tiene un cierto riesgo cuando, por ejemplo, uno abre una cámara donde hay un proceso biológico anaeróbico, porque los gases que se generan también son más tóxicos. Bueno, la ventilación en el caso, por ejemplo, de una cámara séptica es a través de arriba de la costra, se va hacia la salida del pozo ciego. Esa es una instalación interna donde hay un pozo ciego. Tenemos también lagunas que pueden funcionar con tratamientos anaeróbicos. Tenemos lagunas facultativas, que quiere decir la parte más profunda, o sea, depende mucho de la profundidad de la laguna, va a funcionar en condiciones de anoxia, mientras que la parte de más arriba va a funcionar en condiciones de oxidación. Bueno, en la transición entre esas dos fases vamos a tener presencia de bacterias facultativas. ¿Por qué? Porque es lo que le decía antes, tienen la capacidad de sobrevivir en ambas condiciones. Bueno, esos son algunos de todos los tratamientos que pueden encontrar en el material que está en el campus. Después van a ver también que hay, por ejemplo, inyección de aire. Bueno, la inyección del aire también a veces se utiliza para mejorar los procesos biológicos se están haciendo. Es importante entender también que posterior al proceso biológico vamos a tener una generación de barros que va a haber que separar. Esos barros, depende del tipo de tratamiento, los puedo reutilizar o no. Otra parte va a ir a disposición final. Y posterior a la salida del efluente ya tratado, voy a tener que desinfectar siempre. O sea, a través de algún método de desinfección. ¿Para qué? Para terminar de eliminar las bacterias presentes en el líquido. E incluso, por ejemplo, recuerdo la planta norte de AISA, que está en San Fernando, que tiene un camino después de la desinfección hacia el río, hacia el Vuelco, que va a cielo abierto y a través de un sistema de cascadas, y eso hace que incluso mejore el tipo de vuelco por la oxidación que se da en el camino. Si bien sale con un parámetro de vuelco apto para incluso volcado directo, se le hace esto adicional
para que las condiciones de vuelco sean aún mejores. Así que bueno, los dejo con este video y desde ya sigo a disposición para cualquier consulta.